Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Gilvani Vilches, y por mi canal de YouTube, en el Conde Dios, creado para nuestras las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas su luz admirable. Dándole gracias a Dios, primeramente por este día de vida que me permite compartir una vez más su palabra y pidiéndole como siempre que no sea yo hablando, que sea su Espíritu Santo hablando, que no sea yo enseñando, sino que sea su Espíritu Santo enseñando, que no sea yo hecho famoso por medio de estos videos, sino que el Dios de Israel sea hecho famoso por medio de estos videos. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Esta vez vamos a estar en Hechos 31, del 31 a 40. Recordando que Pablo entra a Jerusalén, llega a Jerusalén, va al templo, se reúne con Jacobo, que también se llamaba Santiago, y con los ancianos del templo. Y Pablo le comenta todo lo que Dios ha hecho por medio de él en el pueblo de los gentiles, como por ejemplo sanar a los enfermos con su ropa, ¿verdad? Como por ejemplo la conversión de Lidia, como por ejemplo la conversión de ese oficial que estaba en la cárcel cuando Dios soltó a Pablo y a todos los presos. En fin, Pablo le compartió a los ancianos de Jerusalén, entre ellos Santiago, que era el obispo de Jerusalén, que era la máxima autoridad, y lo que Dios había hecho con él por todas partes que él había estado, por todas las ciudades gentiles donde él había estado. En respuesta de esto, los judíos glorifican a Dios y le dicen a Pablo que por causa de él muchos judíos se han convertido, aún los que creen mucho en la ley. Pero también se quejan con Pablo porque habían escuchado que Pablo y que le decía a los judíos que no se circuncidaran y que no guardaran la ley de Moisés, o sea que dejaran la ley de Moisés a un lado, que ya no importaba, cuando Pablo jamás había dicho esto. Entonces para que no se armara un revuelo entre los judíos por causa de estas mentiras diabólicas que estaban circulando por Jerusalén acerca de la conducta del apóstol Pablo, ellos le dicen a Pablo que participe en el ritual de la purificación con 4 judíos que estaban por hacerlo y que los ayude dándole las ofrendas para así acallar los falsos rumores que estaban circulando de que Pablo se oponía a la ley de Moisés. Que Pablo le estaba diciendo a los judíos: no cumplan con nada de la ley de Moisés, olvídense de Moisés. Para acallar esos rumores, los ancianos y Santiago le dijeron: bueno, Pablo, estos hombres están por efectuar el ritual de la purificación, unite a ellos, ayúdalo con sus ofrendas, para que la gente vea que eso que te está diciendo tuyo es pura bla bla, pura mentira. Bueno, Pablo hace lo que le sugieren, ¿verdad?, para callar las voces de los mentirosos. Pero llegan unos judíos, hijos del diablo, de Efeso, y alborotan a la gente contra Pablo.
diciendo, los judíos hijos del diablo que venían de Efeso decían que Pablo enseñaba de todas partes donde él llegaba a ignorar a Moisés y a no amar el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Mentiras del diablo, porque Moisés en ninguna parte que llegó habló de Moisés, ni mal ni bien. Moisés hablaba de Cristo, pero Moisés no, Pablo hablaba de Cristo, nunca se metió con Moisés ni con el templo. Entonces eran mentiras y fundadas por estos hebreos que venían de Efeso para que la gente se alborotara, para que la gente se enojara, se amotinara y fuera en contra de Pablo. Eran mentiras satánicas para oponerse nuevamente al Evangelio. Lo que venimos viendo en todo el libro de Hechos, como cada vez que Pablo llega a una ciudad, siempre hay gente que se levanta, siempre hay judíos, hijos del diablo, que se le quieren oponer, que lo quieren matar, y por eso Pablo se tiene que ir escapando de ciudad en ciudad, cumpliendo, por cierto, lo que Jesús le había dicho a los apóstoles: cuando los persigan, escápense a otra ciudad. Amén. Entonces vemos como eso, pues vemos otra vez como el diablo, utilizando su arma más poderosa, la mentira, intenta meter cizaña para que la gente de Jerusalén se volque en contra de Pablo. Amén, porque fíjense bien, ya Pablo estaba solucionando el problema con los judíos que estaban diciendo que no respetaba la ley y mandaba cumplirla. Ya Pablo lo estaba solucionando, ayudando a sus hermanos judíos a cumplir con el rito de la purificación. Pero bueno, el diablo no descansa y mandó a otro de sus hijos a levantar falsos testimonios contra Pablo para que el pueblo de Jerusalén se alevestara contra él. Entonces vemos aquí las maquinaciones del diablo, vemos como el diablo, viendo que Pablo iba a solucionar el problema por medio de su buen testimonio, ¿verdad? El diablo no se queda quieto y envía a 2 judíos, hijos de él, a decir mentiras en contra de Pablo para ocasionarle un mal, amén, obviamente, para hacer que el pueblo se volcara en contra de él y le hiciera un daño. Entonces vamos a ver, dice que el versículo 30 dice que así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose la lanzaron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta. Vemos como el diablo en su mentira es muy astuto. O sea, vemos como el diablo logra, por medio de sus hijos, que el apóstol Pablo se ha echado fuera del templo de Jerusalén, como si Pablo hubiera cometido algún pecado, como si Pablo hubiera cometido algún delito. Estaban acusando a Pablo de que había metido a un gentil al templo. Pero era mentira del diablo, obviamente, con el objetivo y con el fin único de hacer un mal a Pablo. Recordemos que el objetivo del diablo es cortar el avance del Evangelio. El objetivo del diablo es que el Evangelio no se siga predicando, porque mientras se siga predicando el Evangelio, se va a seguir conociendo a Dios, se va a seguir amando a Dios, y se van a seguir convirtiendo muchas personas de su malo camino, porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, uno de los objetivos primordiales del diablo, desde que inició la iglesia, desde la misma fundación de la iglesia, es acabar con la iglesia, acabar con la fuente de la verdad, acabar con el baluarte de la verdad, con la iglesia.
Y eso lo hemos visto a lo largo del libro de Hechos y lo vamos a seguir viendo hasta que el libro culmine. En el nombre del Señor. Hasta que culminemos con este hermoso libro de los hermosos libros. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con Pablo. Y vemos la valentía de Pablo, en que Pablo sabe que lo van a tratar mal en Jerusalén, porque un profeta llamado Ágabo, si nos acordamos, un profeta que se llama Ágabo, de nombre Ágabo, fue y habló con Pablo y le dijo que lo iban a arrestar en Jerusalén. Le dijo que le iba a amarrar, que lo iba a amarrar de pies y manos. Y Pablo aún así dijo, no importa. No solamente que me amarre y que me meta preso, si tengo que dar la vida por el evangelio, lo voy a hacer. Entonces, bueno, vemos como la actitud de un verdadero hijo de Dios, amén. Y bueno, hasta aquí, aparentemente, el diablo va ganando, aparentemente, podemos decir verde, pero las cosas van mal las cosas van mal para Pablo porque lo van a meter preso, quizá que le van a hacer. Hasta aquí pareciera que el enemigo de nuestra alma tuviera control. Aparentemente pareciera que los hijos del mal lo estuvieran ganando, pero vamos a ver cómo Dios utiliza esto que le están haciendo a Pablo para glorificar su nombre, para darse a conocer a muchos, incluyendo a gente rica, poderosa y de estatus alto. Vamos a ver cómo Dios utiliza esto que aparentemente es malo, que le está aconteciendo a Pablo, para hacer un gran bien. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer desde el versículo 31 al 36. Amén. Y luego lo que nos resta, que son 4 versículos más. Dice versículo 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tributo de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados, y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tributo de los soldados, ordenaron de golpear a Pablo. Fíjense bien. Entonces, llegando el tributo, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud uno gritaba una cosa y otro gritaba otra, y como no podía entenderse cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a la grada, aconteció que era llevado en peso, por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la multitud del pueblo venía gritando muera. Fíjense bien, vamos a ver. Entonces, como siempre, vamos a ir versículo por versículo interpretando el texto bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor me ayude para que su nombre sea glorificado en todo lo que yo diga en este tiempo. Amén. Se lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tomando y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Fíjense bien. ¿Qué querían? ¿Cuáles eran las intenciones de los judíos que vinieron de Efeso, que alborotaron a toda Jerusalén? ¿Cuáles eran las intenciones de fondo? Matar a Pablo. Y recordemos que yo les vengo diciendo que esos hombres son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la obra del diablo ellos hacen. ¿Qué obra? Mentir y matar.
al igual que le hicieron a mi Señor Jesús, los hijos del diablo, es decir, los fariseos, ¿qué hicieron con mi Señor Jesús? Lo acusaron injustamente, lo acusaron a base de mentiras y lo llevaron a la cruz. ¿Ven? Porque la intención del diablo y de sus hijos es matar y destruir. ¿Y cómo llevan a cabo esto de matar y destruir? Por medio de la mentira. La mentira es el arma más poderosa que tiene el diablo. Fíjense bien, como estos judíos de Efeso, a base de mentiras y engaños, alborotaron al pueblo de Jerusalén para que fuera en contra de Pablo. Y lo lograron. Y dice la escritura que sacaron a Pablo a rastras del templo, porque según ellos Pablo había metido a un gentil en el templo. Entonces, recordemos que los hijos del mundo, recordemos que la cizaña siempre va a estar buscando cómo hacer daño a los hijos de Dios. Los hijos de Dios nunca perseguimos a los del mundo nos persiguen a nosotros. Siempre ha sido así, siempre y hasta que Cristo venga va a ser así. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice la escritura. Y Pablo ha experimentado esto casi en cada ciudad que ha ido. Amén. Este tipo de persecución y la persecución más fuerte, sin duda alguna, ha venido de parte de los judíos. Amén. Fíjense bien, estos judíos venían de Efeso con el único propósito de hacerle este daño a Pablo. Porque así como Dios mueve a sus hijos y los guía por su Espíritu Santo, así el maligno que copia todo lo que Dios hace, mueve a sus hijos a dañar a los hijos de Dios. Estos hombres están guiados por el diablo. Amén. Ustedes saben que el diablo no obedece a Dios, pero lo imita hasta donde le alcanza, porque él es una simple criatura. Él nunca va a poder imitar a la perfección a nuestro Dios, que es santo, 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 y que es todopoderoso, como si lo puede hacer mi Señor Jesús. Primero porque el diablo es un impío, y segundo porque no es todopoderoso, ¿sí? Como si lo es mi Señor Jesús. Entonces, eso es lo que pasa. Vemos a un Pablo que está siendo arrastrado por gente impía, que fue acusado injustamente por algo que no cometió, pero todo esto que, digámoslo así, procede del malo, del maligno, toda esta trampa, todo este engaño, toda esta mentira por la que Pablo lo quiere linchar, Dios la va a usar para glorificar su nombre. Recordemos que nuestro Dios es soberano. Cuando nosotros decimos que nuestro Dios es soberano, tenemos que entender la soberanía de Dios como que Él está al control de todo. A Dios no hay nada que se le escape. Dios sabía que esos judíos, hijos del diablo, iban a venir a Jerusalén a decir mentiras sobre Pablo. Y Dios sabía que muchos judíos de Jerusalén le iban a creer. Y Dios sabía cómo iban a maltratar a Pablo. De hecho, tanto así que Dios sabía todo lo que iba a acontecer a Pablo, que el mismo Dios le dice por medio de Ágabo, el profeta, lo que le iba a acontecer, que lo iba a matar de pies y manos. Así que Dios sabía eso, y aún así Él pone en el corazón de Pablo que vaya a Jerusalén. Ahora ustedes dirán, hermano, ¿y por qué si yo sabía que ese mal iba a venir contra Pablo y que el diablo iba a enviar a sus hijos de Efeso
a Jerusalén para hacer este mal a Pablo. ¿Por qué Dios permitió eso? Bueno, vamos a ver cuál es el propósito de Dios en esta tribulación que está experimentando Pablo. Recordemos que el Espíritu Santo frecuentemente le decía a Pablo en cada ciudad que él estaba que iba a sufrir muchas tribulaciones y que iba a ser perseguido, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el objetivo de Dios, amén. Bueno, puede ser que en este video no lo veamos todo, pero sí. Bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Amén. Ok. Esto tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Fíjense bien. Estaban prácticamente hinchando a Pablo. Estaban prácticamente por matar a Pablo, porque recordemos que lo que le está pasando a Pablo no es que dos personas lo quieren golpear, no es que los judíos que vinieron de Efeso, ellos dos que vinieron de Efeso, estaban atacando a Pablo. No, es que era una multitud alebrestada, alborotada por la mentira de Satanás que estaba en contra de Pablo, y esa multitud estaba golpeando a Pablo cruelmente, sin misericordia. Esta multitud se estaba ensañando con Pablo a causa de la mentira de estos judíos hijos del diablo que habían venido de Efeso. Entonces, cuando esta multitud, este gentío, ve que viene dice aquí, que vienen los soldados, los centuriones y el tributo, cuando ellos vinieron, que los soldados romanos venían, entonces ellos se apartaron de Pablo, pero lo querían matar. O sea, si esos soldados romanos, los centuriones y el tributo no llegan a tiempo, le dan, como dicen los colombianos, paila a Pablo. Matan a Pablo. Porque esa era la intención que yo tenía en el corazón. Por eso yo les digo, siempre, Dios tiene un remanente fiel guardado en todas partes del mundo. Dios tiene en Jerusalén un remanente fiel, en Venezuela un remanente fiel, en Uruguay un remanente fiel, y todo ese remanente fiel es salvo por gracia, por medio de la fe que en Cristo Jesús. Pero el diablo también tiene cizaña en todas partes, incluido en la misma Jerusalén. Y bueno, para nosotros no es un secreto, porque ahí fue que mataron al santo de la era, ahí fue que mataron a nuestro Señor Jesús según la carne. Así que no, allí, primeramente allí es donde el diablo tiene cizaña. Amén, en Jerusalén. Así que no es de sorprenderse. Y no es de sorprenderse la forma de actuar de ellos, porque aunque la Biblia no lo estipule, lo que ellos están haciendo es lo que los fariseos le hicieron a mi Señor Jesús. ¿Y cómo llamó mi Señor Jesús a los fariseos? Hijos del diablo. ¿Por qué? Porque él sabía que ellos lo querían matar, y porque él sabía que ellos amaban la mentira y no la verdad. Asimismo, estos hijos del diablo, aunque la Biblia, no sé, aunque en estos versículos no se refieran, la Biblia no se refiere a ellos como tal, podemos ver que tienen la misma conducta que los hebreos que mataron a mi Señor Jesús. Entonces son tan hijos del diablo como a los que le dijo mi Señor Jesús que eran hijos del diablo. Entonces, bueno,
sabemos que así actúa el diablo, a base de mentiras, a base de engaños, a base de maquinaciones maquiavélicas. Él intenta por todos los medios perjudicar a la iglesia de Cristo, retener a la iglesia de Cristo, cortar de raíz a la iglesia de Cristo. Eso es lo que el diablo ha querido hacer desde que la iglesia se fundó, desde que la iglesia nació. El diablo está buscando acabar con ella. Al igual que como en el Nuevo Testamento el diablo ha querido acabar con el pueblo de Israel. El diablo en el Nuevo Testamento siempre, en el Antiguo Testamento, perdón, siempre quiso acabar con el pueblo de Dios. Ese fue siempre uno de sus objetivos. Ahora el diablo en el Nuevo Testamento tiene otro objetivo. Se redirecciona. Ahora el diablo ataca a la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento y lo ataca por todos los medios posibles. Amén. Recordemos que dice la Escritura, dice mi Señor Jesús, que el que domina este mundo es el diablo. Sabemos que somos hijos de Dios, dice mi Señor Jesús, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Así que el diablo tiene todo el mundo, todos los poderes políticos en sus manos para atacar a la iglesia. Y él lo hace y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Amén. Entonces, bueno, vemos la conducta de los hijos del diablo aquí queriendo matar a un santo de Dios. Amén. Entonces, llegando el tributo, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Ok, fíjense bien, el tributo llegó a donde estaba Pablo, los soldados llegaron donde estaba Pablo. Esos hijos del diablo dejaron de golpearlo porque vieron que llegaban los soldados a defenderlo. ¿Y qué hacen los soldados? Lo amarran con cadenas, cumpliéndose la profecía de Ágabo. Por eso dice la Escritura que Dios no hará nada sin hacérselo saber por medio de los profetas, sin comunicarlo por medio de los profetas. Fíjense bien. Dios le comunicó a Pablo por medio de Ágabo que eso iba a pasar. Que él iba a ser encadenado y llevado a los gentiles. Esa fue la profecía que Ágabo le dio a Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu de Dios. Y aquí vemos el cumplimiento de dicha profecía. Vieron que se cumplió casi al instante. Se cumplió en el poco tiempo. Ok. Los soldados le preguntaban a Pablo, viendo el alboroto, viendo cómo la gente lo iba a matar, le preguntaban, ¿quién soy vos? ¿Y qué es lo que había hecho? Que la gente te está tratando así como un perro, como si fuera el peor de los criminales. ¿Qué había hecho vos que la gente te está... Eso era lo que le estaban preguntando a Pablo. ¿Por qué la gente te trata así? ¿Quién eres tú y qué has hecho que la gente te está tratando? Te quiere matar. Vamos a ver. Pero entre la multitud no gritaban una cosa y otro gritábamos. Y como no podía entender nada del cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Pero en medio del escándalo que la gente tenía formado alrededor de Pablo, gritándole qué sé yo cuánta cantidad de cosas, gritándole mentiras, botando veneno por esa boca,
contra el apóstol Pablo, vituperando al apóstol Pablo, diciéndole hasta de más que se iba a morir. La multitud estaba, uno decía una cosa y otro decía otra. Entonces los soldados los soldados no pudieron saber por qué era ese conflicto, ya que la gente estaba muy alborotada y uno decía una cosa y otro decía otra. Me imagino que insultaban a Pablo, me imagino que decían mátenlo, me imagino. Entonces todo ese revuelo le hizo imposible a ellos saber qué era lo que pasaba. Por eso decidieron llevar a Pablo a la fortaleza. La fortaleza debe ser un lugar para detener a Pablo ahí, para que Pablo estuviera bajo custodia mientras se calmaba ese asunto. Al llegar a la casa, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la multitud del pueblo venía gritando muera. Fíjense bien cómo el diablo está utilizando a esa gente. Era tanta la violencia, la rabia, el odio que los judíos, esos hijos del diablo, manifestaban hacia Pablo, que los soldados romanos se vieron obligados a cargar a Pablo para sacarlo rápido de ahí, a causa de la violencia de la gente, de esos judíos que gritaban muera, muera. Perdón. Esto me hace recordar a como gritaban los judíos cuando Pilato les dijo: ¿a quién queréis? ¿A Barrabás, asesino sedicioso, o a Jesús, a quien le llaman el Cristo, o el Rey de los judíos? ¡A Barrabás! ¿Y a Jesús qué hacemos con él? ¡Crucifíquenlo! Me hace recordar a eso, ¿no? Es que el apóstol Pablo no por nada dice que él es un imitador de Cristo. Él nos dice sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y no por nada lo dice, hermano, porque el apóstol Pablo tuvo la vida, yo creo, más parecida a la de mi Señor Jesús. Sí, sin duda alguna. Pasó por las mismas aflicciones, por lo mismo, tuvo los mismos enemigos, claro, aunque todos los apóstoles fueron perseguidos. Habíamos visto como ya Herodes Antipas había matado a Jacobo, y bueno, todos los apóstoles han sido perseguidos. En verdad, y fueron perseguidos y martirizados. Pero yo no he visto un apóstol que tenga la vida más parecida y que haya experimentado los sufrimientos tan similares a lo que padeció mi Señor Jesús. Sin duda el apóstol Pablo lleva la batuta en ese sentido. Por eso que él puede decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque casi los mismos padecimientos que pasó nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo padeció Pablo. Pero no perdamos el foco que Dios tiene control, amén. Porque yo he hablado mucho de los hijos del diablo y cómo el diablo está operando, pero la verdad es que Dios está a control. Que aunque parezca que todo va como quiere el diablo, en realidad todo va como quiere Dios para gloria de Dios, amén. Dios está obrando, aunque no lo veamos. Dios va a obrar para que a través de esta circunstancia adversa que Pablo está atravesando, Pablo pueda dar testimonio delante de muchos y de mucha gente de estatus. Ok, todo es según el soberano plan de Dios. Dios está a control. Aunque el diablo quiere evitar que el evangelio se entienda, frecuentemente todas las artimañas del diablo desembocan
precisamente en lo contrario que quiere el diablo, que es que el diablo quiere acabar con el evangelio, pero todas las artimañas que hace el diablo a través de sus hijos, lo que hace es propagar más el evangelio. ¿Y por qué? Porque el diablo quiere propagar más el evangelio, no, porque Dios está en control. Y Dios torna el mal que el diablo nos quiere hacer, el mal que el diablo le quiere hacer a su iglesia, para hacer un bien. Amén. Por eso nuestro Dios es todopoderoso. Por eso nuestro Dios es omnisciente. Por eso nuestro Dios todo lo puede. Dios puede usar hasta las maquinaciones del diablo. Dios puede usar hasta de los ataques del diablo para hacer que su propósito no se cumpla. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahorita todo se ve mal para Pablo. Pero Dios está con Pablo. Y el Dios que está con Pablo, que es más fuerte que el Dios que hay en el mundo, Él lo va a proteger, lo va a guardar y va a hacer que por medio de esa aflicción Pablo pueda seguir predicando el evangelio. Incluso a gente poderosa. Vamos a ver. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirle algo? Y le dijo: ¿sabes, griego? ¿No eres tú egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando se lo permitió, Pablo, estando en pie en la grada, hizo señal con las manos al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo: ok, fíjense bien. Dios ha permitido todo esto para que Pablo pueda dar testimonio del evangelio a un gran número de judíos en Jerusalén. Hermano, lo malo que Dios permite en nuestras vidas, si es Dios que lo permite, es para su gloria. Si nosotros estamos con el Dios de la Biblia, con el Dios de Abraham, de Israel y Jacob, sabemos que Él tiene control de todo y que nada se le puede escapar. Y que a pesar de las artimañas del diablo, como vemos, como lo estamos viendo, Dios se va a glorificar y Dios va a tomar el mal que nos quiera hacer para glorificarse Él mismo y para bendecir a su pueblo santo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. El tribuno le pregunta, a Pablo, y dijo: ¿sabes, griego? ¿No eres tú el egipcio que levantó una sedición de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? O sea, el tribuno estaba confundiendo a Pablo con un egipcio que había levantado una rebelión con 4,000 sicarios. O sea, con un revolución. El tribuno confundió a Pablo con un revolucionario egipcio que había levantado una revolución para aquellos días, sacando a 4,000 sicarios. Entonces Pablo lo corrige y Pablo le dice: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia. Pablo le dice: no, tribuno, usted está confundido. Yo soy Pablo de Tarso, de una ciudad en Sicilia. Pablo le dice: te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio.
y hecho gran silencio, habló en lengua diciendo, vamos a ver qué dice Pablo. Ya vamos a terminar, hermano. Vamos a llegar, dije que iba a llegar del versículo 31 a 40, ¿verdad? Pero vamos a llegar pero vamos a avanzar un poquito más. Vamos a llegar al capítulo 22, al versículo 5. O no, vamos a dejarlo por ahí, hermano. Disculpen disculpen la indecisión, pero bueno. Entonces ahorita Pablo se va a comenzar a defender ante el pueblo, amén. Hasta aquí hemos visto cómo el diablo ha maquinado todo para ver si puede cortar el avance del evangelio, para ver si puede matar al apóstol Pablo, que era el que Dios había comisionado a los gentiles, a hacer luz a los gentiles y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Obviamente, si el diablo lograba su objetivo de matar a Pablo por medio de sus hijos, iba a dar un fuerte golpe a la iglesia de Dios viviente, porque sin duda alguna, y no podemos negar eso, la Biblia que tenemos hoy en día, la mitad de los libros los escribió Pablo. Entonces, obviamente Pablo era a alguien que el diablo no quería ni en pintura, porque el diablo está viendo lo que Dios está haciendo por medio de Pablo. El diablo está viendo cómo Dios, por medio de su evangelio que salía de la boca de su siervo Pablo, estaba llegando a muchas partes del mundo. Amén. Y hasta muchos judíos habían creído. Entonces, por eso vemos tanta oposición en el ministerio del apóstol Pablo, porque era un ministerio grande, era un ministerio poderoso, era un ministerio que ya había dado mucho fruto y que estaba presto para dar más fruto. Entonces, ¿qué dice? Yo me imagino que el diablo, viendo eso, no, yo tengo que acabar con la vida de este Pablo, porque va a convencer al mundo entero. Tanto así que mandó a sus hijos de Éfeso para Jerusalén para matar al apóstol Pablo, porque dice la escritura que procuraban matarle. Entonces, esto es lo que pasa, hermano. Mejor lo dejamos por aquí hasta el día de hoy, ¿verdad? Me parece bien dejarlo por aquí hasta el día de hoy. Aunque no vimos la defensa de Pablo ante el pueblo, pero bueno. Mañana, si Dios quiere y me lo permite, continuaremos el Evangelio, porque el libro de los Hechos, porque ya había dicho que hasta 40 lo iba a dejar, amén. Entonces, ciertamente estamos viendo lo que hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. Estamos viendo a un hijo de Dios, Pablo, atacado por los hijos del diablo. Estamos viendo a una iglesia creciente que está en pleno crecimiento, atacada. Siempre la iglesia de Cristo siempre va a ser atacada, siempre va a ser perseguida, siempre va a ser vituperada. La iglesia de Cristo no va a vivir en la tierra cómoda y lujosamente y va a ser prosperada como muchos dicen. No.
La iglesia de Cristo es así. El diablo siempre va a estar atacando, por lo que yo le dije. En el Antiguo Testamento el diablo atacaba al pueblo de Israel, porque era el pueblo escogido por Dios, pero ahora el diablo enfoca, desde el día de Pentecostés, el diablo enfoca toda su fuerza, toda su artimaña, toda su mentira en retener a la iglesia, en acabar con la iglesia, en destruirla si pudiera, pero no va a poder, porque dice mi Señor Jesús que mientras la iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, toda la artimaña del diablo, enviar a sus hijos de Efeso a Jerusalén para causarle temor a Pablo, y gracias a Dios le damos que el profeta Ágapo, que Dios ya le había advertido a Pablo cómo lo iban a tratar y qué iban a hacer con él. Dios ya le había advertido a Pablo. Y le damos gracias a Dios por la valentía de Pablo, porque él no se acobardó ni dijo, no vamos para allá porque ya lo que van a hacer es sangre. No dijo así, dijo, bueno, me van a amarrar, vamos para que me amarren, porque yo estoy dispuesto hasta morir por el Evangelio. Entonces le damos gloria a Dios porque Dios siempre está pendiente de su pueblo. Le damos gloria a Dios porque pese a las artimañas del diablo, pese a los hijos del diablo que viven día y noche atacando a la iglesia va a permanecer en pie. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque como dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que los hijos de Dios, como Pablo en este pasaje, seamos tratados injustamente. Va a pasar, hermano, va a pasar. ¿Por qué? Porque le pasó a mi Señor Jesús. Y si queremos ser seguidores de Cristo, verdaderos seguidores de Cristo, quiero decir que no nos sorprenda cuando nos traten injustamente por causa del Evangelio. Que no nos sorprenda que no nos sorprenda que, como dice la palabra, nos vitupere y digan toda clase de males contra nosotros mintiendo, porque eso debe ser así, pero grande será nuestro galardón en el cielo, amén. Entonces, es lo que estamos viendo, hermano. El libro de los Hechos es una gran muestra del poder de Dios, porque si la iglesia está creciendo, si la iglesia a pesar de la gran oposición que ha tenido hasta ahora y que seguirá teniendo, ha permanecido en pie, es porque verdaderamente, como dijo Cristo, la iglesia está fundamentada en la roca. Es porque, como dijo Cristo, mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia del Dios viviente haya crecido tanto y seamos millones y millones y millones de cristianos, es una muestra del poder, del amor y de la fidelidad de Dios. Porque como pueden ver, hermano, a los primeros cristianos no les fue fácil. No fue que la iglesia la aperturó Pedro en Jerusalén y no tuvo ningún problema y todo fue happy y ellos estaban todos viviendo color de rosa. No. Todo lo contrario. La iglesia es una muestra, una manifestación, es una manifestación del poder de Dios, al igual que el mismo pueblo de Israel es una manifestación del amor y del poder de Dios. Amén. La iglesia de Dios viviente, la cual somos todos los que tenemos la morada del Espíritu Santo, es una muestra del poder de Dios, porque a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la maldad de los hombres, a pesar de la maldad del diablo, la iglesia permanece en pie, la iglesia está en pie de batalla,
La iglesia no va a menguar, no va a ceder. La iglesia va a seguir siendo baluarte de la verdad, luz del mundo, sal de la tierra. Le duela a quien le duela al diablo, le duela al hombre, le duela al hijo del hombre. Porque como dice la escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, hermano. Entonces podemos ver nuevamente en este pasaje, ya para terminarlo así, cómo fue, o bueno, a lo largo del libro de Hechos podemos ver cómo el enemigo, cómo ha tratado de detener el avance del evangelio, pero todo lo contrario, como yo le digo, cuando Satanás trata más de detener a la iglesia, es que Dios, en esos momentos que Dios obra y la iglesia crece y se fortalece. Vamos a ver, si Dios me lo permite mañana, y me disculpo por la indecisión, lo voy a dejar hasta aquí. Y si Dios me lo permite mañana, como Pablo sale bien librado de eso, como Dios le da la oportunidad a Pablo de predicarle a toda esta gente y de predicarle a funcionarios de alto rango, y como Dios es glorificado en medio de esta tribulación que está teniendo Pablo. Vamos a ver cómo es Dios al final el que siempre tiene la última palabra. Vamos a ver cómo es Dios. Vamos a ver que Dios al final el que tiene la última palabra, como dice la escritura. El hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra. Esa gente, esos hijos del diablo querían matar a Pablo. El diablo quería que sus hijos mataran a Pablo, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Y Dios se va a glorificar a través de la tribulación de su siervo Pablo. Y por medio de él va a llegar a muchas personas más para gloria de la santo nombre. Amén. Entonces, bueno, lo dejamos hoy por aquí. Mañana, si Dios quiere me lo permite, me da vida y salud y puedo seguir predicando, continuaremos y veremos cómo ahora Dios el que va a orar para que este mal que le quieren hacer a sus siervos se torne para un bien. Y para un bien glorioso, y para que la iglesia siga creciendo, y para que el evangelio siga siendo expandido. Amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga, hermanos. El Yahvé de los ejércitos me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos despedidos. Si Dios quiere me lo permite, mañana continuamos con este bello libro de los Hechos y continuamos viendo el poder de Dios para vencer a pesar de la artimaña del enemigo de nuestras almas y de la maldad de los corazones de los hombres. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga y lo guarde. Amén y amén.